En Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice así: Pero este sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. En este versículo último aparecen los dos grandes términos de la salvación, las dos grandes cosas, eventos de la salvación: la justificación, la santificación. Y entender bien estos términos es de vital importancia para nuestra fe, porque la justificación tiene que ver con nuestro estado legal delante de Dios, con nuestra condición legal delante de Dios. Es ese acto por el cual, por medio de la fe, la justicia, la obediencia, la obra de Cristo nos es imputada, nos es aplicada, para que nuestros pecados, que nos traen la condenación, sean para siempre erradicados y así podamos tener herencia en el cielo. Es decir, que la justificación es ese acto legal por el cual el Señor nos declara inocentes de toda culpa y revestidos de toda justicia. Por eso dice aquí que por ese sacrificio ha hecho perfectos. Es decir, que la justificación nos declara perfectos, inocentes, santos, y nos declara entonces ya declarados justos delante de Dios. No tan solamente inocentes como si no hubiéramos hecho nada, sino justos como si hubiésemos cumplido, y de hecho lo hemos hecho en Cristo, hemos cumplido perfectamente todos los requisitos de la ley. Hemos muerto con Él a causa de la condenación del pecado y hemos resucitado con Él para una obediencia perfecta. Ahora bien, este término de la justificación muchas veces se confunde con el siguiente término, que la Biblia llama santificación, que es un proceso por el cual nosotros vamos pareciéndonos al Señor Jesucristo y va su carácter imprimiéndose en nosotros, forjándose en nosotros esa vida nueva que hemos recibido en virtud de la justificación. La justificación es un acto completo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, es algo que sucede de una vez y para siempre. Es como si el juez da su veredicto inapelable y por lo tanto no hay nada más que hacer. Esa es nuestra situación, esa es nuestra condición legal. Cuando alguien es aceptado en su nueva ciudadanía en un país, su condición legal cambia. Es decir, ahora ya es un ciudadano de pleno derecho, pero eso no significa que todo le vaya bien en la vida. Significa que tiene que, sus derechos tienen que ser aceptados, es decir, tienen que ser disfrutados sus derechos como ciudadano. Pero en el momento en que ya es ciudadano, su estatus ahora es de ciudadano de pleno derecho. En Jesucristo y por medio de la fe ha ocurrido algo inmensamente maravilloso. Y es que Dios nos ha declarado justos y nos ha hecho sus hijos. Y por lo tanto nos ha hecho perfectos en Él para siempre, por medio de esa justicia que nos es atribuida, esa justicia que nos es regalada, ese don de la justicia que dice Romanos que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús, por la cual nunca más seremos enemigos de Dios y nunca podremos ser excluidos de su reino, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ese es entonces nuestro estado delante de Dios, realmente asombroso. ¿Pero quiere decir esto que una vez que somos justificados no va a ocurrir ningún cambio en nosotros? Por supuesto que no. La evidencia de que hemos sido justificados es que dice: ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hay un proceso de santificación, de limpieza del pecado. La justificación nos libra de la culpa y la condenación del pecado. La santificación nos libra del poder del pecado en nuestra vida. Nos libra de la influencia del reinado del pecado en nuestra vida y hace que el reinado de Cristo, la obra del Espíritu de Dios, sea más y más potente en nosotros, como librándonos de la esclavitud del pecado y otorgándonos más del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el proceso de santificación que, por supuesto, nunca termina en esta tierra. ¿Por qué? Pues porque somos realmente miserables hasta que no seamos librados de la presencia
de la presencia del pecado en nuestra vida. Miserable, como decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre va a quedar pecado renuente, restante en nosotros, y ese pecado nos va a hacer pecar. De ese pecado que mora en nosotros va a hacer que salgan otros pecados. Pero ya somos libres de su dominio. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, esto demostrará que estáis vivos, esto os dará más y más vida, porque por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, cosa que antes no podíamos tener. Habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La justificación ha traído para nosotros el sello del Espíritu Santo y con él el poder para vencer el pecado, el poder para ser libres del dominio del pecado, el poder para vivir una vida nueva, una vida transformada, una vida renovada en Jesucristo, en virtud de su poder, en virtud de la presencia del Espíritu Santo, de la influencia del Espíritu Santo, en virtud de la cruz del Calvario donde Él llevó nuestros pecados para que nunca más seamos esclavos de ellos. Por eso, este maravilloso versículo nos habla de el poder del sacrificio de Cristo. En él no solamente somos arrancados del reino de las tinieblas y plantados en el reino de la luz, sino que también somos liberados por medio de este proceso de santificación, no solamente del poder del pecado, sino que también estamos adquiriendo el carácter de Cristo. El carácter de Cristo está siendo forjado en nosotros y estamos sustituyendo, mediante esa acción del Espíritu Santo, nuestros frutos carnales, ira, enojo, palabras deshonestas de nuestra boca, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esas. Estamos desechando entonces la malicia y todo tipo de perversidad que aún queda como resto del pecado. Lo estamos cambiando. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y esto cuándo ocurre? No ocurre antes de ser justificados, porque la justificación es el tronco y la santificación es las ramas y el fruto. La justificación es la raíz del árbol y la santificación es el resto del árbol o de la planta produciendo fruto. Y es por este motivo por el que al ser justificados después somos santificados. Y no hay nadie que haya sido realmente justificado en Cristo, es decir, que haya nacido de nuevo, que no haya un fruto evidente. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Conoceremos entonces que somos de Él cuando Él en nosotros nos está santificando. Ahora, hay esta confusión realmente terrible en todas las religiones, que no entienden este hecho maravilloso de la justificación, que se produce no dentro de nosotros, sino en el tribunal de Dios, sino en el cielo, en presencia de Dios, ante Cristo. Es ese gran equívoco, ese gran error de pensar que lo que me va a justificar es mi santidad personal. Eso nunca va a ocurrir, porque nuestros pecados son tan potentes que nos privan de la gloria de Dios y hacen que sea absolutamente imposible que la obediencia perfecta que el Señor demanda la podamos llevar a cabo. Es absolutamente imposible. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuándo un ser humano podrá amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo cada día de su vida, cada instante de su vida? ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Cómo podrá obedecer a Dios perfectamente en buenas obras? ¿Cómo podrá tener un carácter perfecto en todo su ser? Es absolutamente imposible. Pero Dios exige la perfección porque Él es perfecto, y Él, como santo, como justo, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por eso, la justificación es de vital importancia. La vida perfecta de Cristo, sus buenas obras, su muerte en la cruz, su obediencia activa y pasiva, todo lo que Él hizo levantándose de entre los muertos es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Y por eso, creyendo en Él, nos es atribuida como si fuera nuestra
y es realmente nuestra por la fe. Dios nos regala la justicia perfecta de Cristo y entonces en su tribunal sucede lo maravilloso. En el cielo hay una declaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora bien, ¿quiénes son aquellos que han sido justificados? ¿Cómo sabemos que han sido justificados? La segunda parte del versículo, o mejor dicho, uno de los versículos de Romanos 8 lo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que han sido justificados inmediatamente dejan de caminar en sus deseos pecaminosos, dejan de caminar en la maldad, van dejando el pecado atrás y caminan en el Espíritu, produciéndose el fruto del Espíritu de Dios en sus vidas, es decir, lo que la Biblia llama santificación. ¿Lo entiendes? Esto es algo realmente asombroso, porque Dios es perfecto en la salvación que nos ha dado y va a completar la buena obra que empezó en nosotros. La obra de la justificación está completa y terminada. Es un verbo aoristo que quiere decir una vez y para siempre. No estamos siendo justificados como un proceso. El juez da el veredicto final y ya no hay más nada que decir. No estamos constantemente recibiendo un veredicto. Recibimos un veredicto de una vez y para siempre. Y aquí lo dice: con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre. Pero aún Él, ahora después, nos está santificando, nos está librando de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, del poder del pecado, y finalmente nos librará de la presencia del pecado. Cuando salgamos de este cuerpo, cuando nuestras almas estén en el cielo, o cuando ocurra el estado final, la resurrección de los muertos, entonces ya estaremos completamente libres de la presencia del pecado para siempre. Pero ahora ya hemos sido justificados en Cristo Jesús y es la garantía de que somos sus hijos. Por eso, si el Espíritu Santo está en nosotros y está transformándonos más y más a la imagen de Cristo, si al contemplar a Cristo somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, esa es la evidencia fundamental de que somos suyos. Sabemos que somos de Él porque le amamos y guardamos sus mandamientos. Esto no quiere decir que no pequemos nunca más. Eso es evidente. Sabemos muy bien que el pecado todavía insiste, que debemos luchar contra él, que el pecado está ahí y siempre va a tratar de pecar porque no sabe hacer otra cosa. Nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido completamente erradicada en el sentido de que nunca más produzca pecados. Está debilitada, está encadenada, está oficialmente muerta, pero aún resiste, como el grupo terrorista se resiste al gobierno y trata de derrocarlo mediante actos terroristas, pero no va a ocurrir. Los terroristas no pueden derrocar el gobierno legítimo porque el poder es mucho más grande, el estatus es mucho más grande de un gobierno. Y el gobierno de Cristo, mediante la justificación, ha sido establecido. Pero el pecado va a seguir poniendo bombas. El pecado va a seguir una y otra vez produciendo la maldad, produciendo más y más pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, mediante la obra de la cruz, podemos ir transformándonos, podemos ir santificándonos, podemos seguir renovándonos, podemos seguir liberándonos y podemos seguir llenándonos más y más del Espíritu Santo para que así podamos entonces parecernos más a Jesús. Por medio de la justificación entramos en el reino de Cristo, por medio de la santificación nos mantenemos en ese reino y gozamos de ese reino. Por medio de la justificación venimos al país de la gracia y por medio de la santificación disfrutamos de todo lo que ese país nos da usando los medios legítimos. Eso es exactamente lo que quiere decir justificación y santificación en este sentido. Ahora bien, amigo, ¿de verdad tú has sido justificado? ¿De verdad tu única confianza está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿De verdad te has reconocido pecador y has venido a Él para que te revista de esa justicia que tiene que ser recibida solo por la fe, que es perfecta, que es completa en Cristo? Y después así has empezado el proceso de santificación. Ha empezado Dios el proceso de la santificación. Mira lo que dice aquí.
porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Eso es lo que Cristo te ofrece hoy. Venir a Él para que Él te perdone y te justifique y comenzar con Él una vida nueva. Vamos a orar a Dios para cerrar nuestro tiempo. Qué asombro tienen nuestras almas, nuestros corazones, al ver tu plan maravilloso, tu propósito precioso. Ayúdanos a entender estas cosas, Espíritu de Dios, y a creerlas y a vivirlas. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana. Un abrazo, bendiciones a todos.